Hola, bienvenidos a estas nuevas entregas de Historias de la Argentina de Secreta de Colección. Hoy el programa es un tránsito a través de los testimonios, de los protagonistas, de los rostros, de las vivencias de nuestra gente. El programa se titula Los protagonistas de Historias de la Argentina Secreta y comienza así. Esta es la historia de la tierra argentina y sus hombres. De una geografía sorprendente, mágica, de 1000 formas y 1000 colores. De habitantes que aman a esa tierra y a esos paisajes y que viven en función de ellos. Aquí hablaremos con aquellos que han logrado el acople, la ecuación perfecta en la relación con el suelo que habitan. Iremos desde Tierra del Fuego hasta la Puna Jujeña, desde las áridas salinas al exuberante monte misionero. Y no desdeñaremos a los amantes del agua o de la nieve. Aquí haremos otro aporte en la búsqueda del verdadero rostro del país. De un pueblo que necesita reencontrarse con su verdadera identidad. Esa que se gesta en la vida cotidiana de cada rincón del territorio. Que se amasa con estos hechos diarios, a veces casi imperceptibles. Que no son noticia, que no aparecen en las primeras planas de los periódicos, pero que forman parte del inventario de riquezas de la nación. Esta es la historia de quienes, renegando de las grandes ciudades, prefieren la inmensidad, la soledad, la belleza y la sencillez de una geografía que escapa, lo veremos, a la simple contemplación de una tarjeta postal. Y en esta visión empezamos con Alejandro Turner, el guardaparque del confín del mundo en Tierra del Fuego. Así nos contaba cómo llegó a abandonar su ciudad natal y dedicarse a la naturaleza. Pero así todo, yo estudiaba agronomía y me gustaba más estar en el campo que estar en la ciudad. Me molesta un poco los ruidos de la ciudad. Prefiero más la tranquilidad. Bueno, el hecho de ser guardaparque me desprendió de la ciudad y me tuve que trasladar a una isla. Esa isla es la isla Victoria, en Bariloche. Allí está el centro de instrucción de guardaparques Bernabé Méndez. Fue una separación de casi 2 años. Es la primera prueba que tiene el guardaparque conviviendo ya con la naturaleza. Bueno, de ahí formalicé un hogar y mi señora ha tenido muy buena adaptación, sobre todo aquí, a casi más de 3.000 kilómetros de su casa, de su familia. La adaptación se da porque
primeramente, la unión es mucho mayor, dado que se aunan fuerzas para sobrepasar ciertos momentos críticos. Los momentos críticos serían cuando uno siente la necesidad de la familia cerca. Pero cuando uno se une más y se comprende más la situación y se pone en la balanza qué es lo que uno quiere y lo que uno tiene, se llega a equiparar muchísimo. Ver por la mañana que por la ventana se acercan los zorros a la casa, o en verano que está todo lleno de conejos dando vuelta, o al atardecer cuando las águilas escudadas sobrevuelan a muy baja altura, o los cóndores que se acercan en invierno porque no tienen comida arriba de las montañas, se acercan hasta aquí. Es una experiencia muy grata. En el otro extremo del mapa, en Jujuy, una mujer, Nimia Apaza, nos adelanta cómo puede cambiar la geografía. Cómo puede cambiar el destino de toda una zona con la sola extracción de agua. Agua desde las entrañas de la tierra. Las tierras que actualmente son fiscales pertenecieron al Marqués de Xavi. Después del Marqués de Xavi fueron expropiadas por el gobierno del general Perón en el año 1949 para ser entregadas justamente a la gente de la tierra. Anteriormente, antes de la expropiación, estas tierras pasaron a ser administradas por el ingenio San Martín del Tabacal, que eran por matrimonio descendientes del Marqués de Campero, que era el Marqués de Xavi, y pasaron a administrar y a darles a la gente un recibo de arriendo y pastaje a cambio de su trabajo en la zafra del ingenio. Esta gente que era reclutada en una forma bárbara, a escopeta y a látigo y llevada en vagones a la zafra, ha conservado siempre el amor por su tierra y se ha quedado en esta zona a cambio de esos recibos de arriendo que le daban al finalizar la zafra. Y también existen los hombres cuya vida está destinada a preservar ese patrimonio con que la naturaleza dotó a Argentina. Como ocurre en Magdalena, a 100 kilómetros de Buenos Aires, donde se creó el Parque Costero del Sur. Allí, Guillermo Pérez Rueda cuenta qué se está haciendo. Es una fundación que tiene una reserva. La reserva consta más o menos de 1.500 hectáreas aproximadamente y da a las costas del Río de la Plata. Tiene más o menos 1.600 metros de costa o una cosa así. Allí podemos encontrar el típico juncal y las aguas limpias, no como las vemos en el puerto de Buenos Aires, ¿no es cierto? Totalmente limpias las aguas. Incluso hay días que vienen brisas de mar por la cercanía que hay hacia el mar, ¿no? Contamos a 200 kilómetros vía agua, ¿no? Aproximadamente. Esta reserva se ha hecho, se ha cedido a la Fundación El Ensayo de Pearson, más bien para conservar todo lo que es monte y vegetación autóctona y fauna autóctona, esa conservación de la flora nos va a determinar la conservación de la misma fauna, ¿cierto? La fauna que está en la zona. A veces el hombre, con sus grandes obras, destruye la geografía. Y después, junto con la reconstrucción, surgen las nostalgias. Como las que viven en Federación, a orillas de Salto Grande, Silvia Beatriz y Carlos Stañaro.
Yo extraño mucho de la vieja Federación y de Buenos Aires los árboles. Es una cosa que la siento como que es una parte vital en la vida de un ser humano y que acá no lo tenemos, ¿no es cierto? Hace 5 años que estamos y los árboles están creciendo, pero va a pasar mucho tiempo antes de que haya árboles realmente grandes, que den sombra, que tengan fuerza, ¿no es cierto? Bueno, eso lo verán nuestros hijos, pero en este momento yo lo siento como una falta grande en Federación, al margen de otras cosas que también le falta a Federación, pero eso lo siento yo como algo muy fuerte. La prueba es que cada vez que voy a Buenos Aires me quedo mirando esos árboles viejos que hay por las calles y por las plazas que son incomparables, ¿no es cierto? Cuando uno diría que no es lo que más va a ver a Buenos Aires, pero es cierto, yo me quedo mirando los árboles. Acá nos falta eso. Sí, pero caminar por una calle arbolada realmente es una experiencia que poca gente puede llegar a sentirla y que realmente uno siente la falta cuando no la tiene. La búsqueda de la identidad. Una tarea en la que parecen estar empeñados los argentinos de todas las latitudes. Todo intento de reflejar la realidad del país debe incluir un capítulo dedicado a la mujer. A veces, soportando todo, solo por acompañar, ayudar, apoyar al hombre. Otras, con fuerza propia, encarnando ella misma su rol protagónico. Es un papel secundario el que cumplen miles de mujeres como Hortensia Lucía Palavecino, soportando realidades como la del monte impenetrable en el Chaco. Escuchemos. Yo me levanto de mañana, le sirvo mate a mi esposo y después me voy al chiquero a soltar las chivas. Vuelvo del chiquero a darle maíz a las gallinas. Y después me pongo a barrer un poco, a hacer limpieza en la casa. Y después vuelvo a ir al chiquero a apartar la majada. Apartar la majada y hago quedar unos cuantos cabritos y las demás las suelto. Y de ahí vuelvo a la casa a cocinar para comer yo con mi esposo y mis hijos. De rato me pongo a cebar mate. Y llega a la tarde y vuelvo a cocinar. Y hacemos limpieza de nuevo. Para esperar a los chicos que vienen de la escuela. Otras veces las encontramos poniendo el hombro, entregándose a pleno sin buscar recompensas detrás de muchas realizaciones. Como la cocinera Mirta Namuncurá de la Cruzada Patagónica en Junín de los Andes, Neuquén. Mirta Namuncurá día a día procura alimento para niños carenciados. El menú de hoy va a ser un locro con carne de ciervo, cebollas, zanahorias, zapallo y una sopa de caldo. Y cocino para 73 chicos, más los maestros que vienen algunos a comer.
y de postre les voy a darle fruta. Los chicos en la cocina son muy colaboradores, son muy buenos, ayudan muchísimo a pelar la verdura. Muchas veces uno está muy ocupada, vienen, revuelven la olla, hacen el pan, limpian, lavan las ollas a veces. Y así en todo andan ellos colaborando. Así que ellos son muy buenos. Siempre con la cara sonriente, no enojado. Eso a mí me causa mucha alegría con ellos. En Cafayate, Salta, la enóloga Susana Balbo representa a esas mujeres que abandonan la comodidad del hogar y hasta su propia provincia para poder desarrollar a fondo su vocación. En este caso, esa vocación tiene un nombre: el vino salteño, al que considera Susana Balbo como su propio hijo. De la misma manera sucede con el vino. A medida que va evolucionando, si la evolución no es la que corresponde, uno trata de mejorarlo, trata de llevar esa evolución al punto adecuado para que ese añejamiento sea el apropiado, para que ese vino tenga las mejores características organolépticas que lo hagan un gran vino, que es lo que siempre aspiramos los profesionales, a lograr un gran vino. Es decir, es la misma comparación de un niño. Realmente, cuando uno lo ve adulto, lo ve grande, lo ve realizado, lo ve logrado, es un orgullo. De la misma manera, un vino, cuando uno lo ve adulto, lo ve maduro, lo ve añejo, con toda la plenitud de sus caracteres organolépticos, es el momento en que uno dice, bueno, está la tarea cumplida, es momento de brindarla a la gente que nos rodea. Bueno, curiosamente esta comparación que hacemos, o que hago personalmente con respecto a la evolución de un vino y la crianza de un niño, puede ser producto de que seamos tan pocas las mujeres que estamos dedicadas a esta carrera, una carrera que es esencialmente de hombres, y somos nada más que dos, una colega en Mendoza y yo aquí en Salta. Yo también soy mendocina, vine aquí un poco buscando la realización profesional. La competencia muchas veces es muy grande y puede dificultar un poco la tarea de uno, pero pienso que los logros y las satisfacciones que uno tiene son muy grandes. El orgullo de sentir que uno es una persona que está en este momento a cargo de una empresa, al frente de una bodega, responsable de toda la evolución, de todo un producto, de toda una marca, una línea que una empresa desarrolla, es realmente muy grande, es una responsabilidad enorme que nos lleva muchas veces a preguntarnos o a decirnos que realmente valió la pena dedicarse a esta carrera. Pero también con su sencillez hacen más llevadera la vida en los pueblos chicos. Jacinta Hachuf, dueña del único almacén de ramos generales del pueblo cordobés de San José de las Salinas, cuenta cómo es la vida allí. La gente acá y pregunta que cómo vive la gente en este pueblo, ¿no es cierto? Y acá se vive quizás mejor que en la ciudad porque es un pueblo tranquilo, usted duerme con las puertas abiertas, está en la calle sentado en la tarde, ¿vio? Y toda la gente acá somos como de la familia porque nos conocemos todos, somos nacidos y criados todos acá en el mismo pueblo. Acá en el almacén se habla de política, de la carestía de la vida, se habla del tiempo, del trabajo, y en fin, de todo. Y acá casi todas las mujeres son ama de casa, ¿vio? A no tener un empleo en maestra, ¿vio? Trabaja en la municipalidad, en otro lado no hay trabajo. La sal de la salina es la misma sal que se consume, la que viene en bolsita, que se vende, es como sale de la salina, se le pone un poquito de yodo y ya está. Y de ahí usted la consume, no tiene ningún proceso bioparticular que diga que se le tiene que agregar algo para consumirla, nada.
Y por supuesto, hay mujeres que dejaron todo por amor y hoy están felices de vivir en su nueva geografía. Como por ejemplo, Oliva de Borazo, en el Delta. Yo trabajaba en el centro, en Buenos Aires, y venía de los sábados, los viernes a la tarde, más bien, veníamos con mi madre a una casita que teníamos 1000 metros más arriba, una casillita de madera, ¿no? A pasar los fines de semana siempre, y las vacaciones también siempre, porque nos gustaba mucho esto. A través de un muelle que tuvimos que encargarle a un isleño, surgió el noviazgo con mi marido, y el 4 de noviembre hizo 34 años que nos casamos. Hay mujeres activas y pródigas, como María Lía de Domper, a quien descubrimos en pleno viaje cuando nos preguntamos ¿qué pasa en los aviones de Neuquén? Escuchemos. Estoy viajando a Neuquén para ir al hospital a hacerme atender para tener mi primer hijo. Yo soy maestra de la cordillera, estoy a 20 kilómetros de Andacollo y me da mucha pena el que mi marido no me pueda acompañar, por lo que me gustaría que él también participara en esta alegría. Y después, cuando en septiembre empiece otra vez las clases, me gustaría el poder volver los tres con nuestro primer hijo, a que él también viva de la alegría de estar con los niños rurales, con los niños de la cordillera, y que pueda vivir y crecer en todo ese ambiente tan lindo, aunque nos cuesta un poco por el frío y nos cuesta un poco por la soledad. Cuando el hombre descubrió que con sus manos lograba dar vida a los objetos, supo que dominaba a la propia creación. Y por eso, desde el comienzo de los tiempos, cincela cualquier expresión de la naturaleza para forjar con ella formas imaginadas, fantasías. La tradición criolla es rica en estas expresiones de arte popular. Y aún hoy, en 1984, se siguen cultivando esas ancestrales manualidades. Lamentablemente se está perdiendo la platería criolla, puesto de que, no sé, no sale gente o no hay escuelas para enseñar este tipo de platería criolla. Creo que somos pocos los que en este momento estamos trabajando, yo con todo gusto, porque hace unos cuantos años que me he dedicado pura y exclusivamente a este tipo de platería criolla, en el cual confeccionamos rastras. Aquí tenemos una rastra confeccionada hace muy poco, uno de los últimos trabajos terminados. Desde muy chico, de los 12 años, entré a trabajar en una platería. Desgraciadamente no tuve la enseñanza porque eran medio egoístas, así se puede decir. Así que lo aprendí mirando, y lo que aprendí lo aprendí de mí mismo, así que salió el modelos propios. Ya hace un tiempo prudencial, hace 20 años que estoy solo, así que lo que hago, lo hago de vocación. Lo que me sale en ese momento, los dibujos los hago todo yo, así que los modelos son netamente propios. Ya a esta altura de la vida no creo que cambiemos, aparte que soy un enamorado de mi oficio y vamos a seguir luchando para que esto no se pierda. Y si es posible, si habría algunas escuelas, estoy dispuesto a enseñar lo que uno puede aportar, ¿no es cierto? Así como Nilo Brusco en Buenos Aires trabaja la plata, Ángel da Silva de Santa Fe talla la madera. Ambos mantienen la tradición artesanal.
aunque reconocen que no tienen otra escuela que la propia. Este trabajo lo comencé haciendo solo. Fue en un momento muy feo de mi vida, que necesitaba un entretenimiento para distraerme, para sobrellevar unos problemas muy grandes que tuve. Bueno, fue un momento muy feo, que me ocurrió una desgracia y me sentía muy desesperado, muy solo. Entonces, soñando en uno de mis sueños comunes, me apareció un perfil de Cristo. Y yo creí ver en él un mensaje, porque él estaba con la cabeza de la frente atravesada de espinas. Y sin embargo me sonreía. Entonces me dio la pauta de que él me decía, mira, vos sufrís por tan poco y mirá, yo atravesado espinas, despreciado y sonrío. Hacé lo mismo, despreciá y no sea tan tonto. Despreciá el dolor y adelante. Me pareció que era un mensaje, me pareció. Y quise hacerlo, quise plasmarlo. Encontré un pedazo de madera, una hojita de afeitar en ese momento, y bosquejé el perfil de Cristo. Ahí me salió, me gustó, y quise hacer un desafío, hacer cosas más importantes, más grandes. Y comencé, seguí, compré unos formones, otros me lo regalaron, compré madera, y hasta llegué a hacer trabajos en bisturí quirúrgico. Por supuesto que también se defiende a la tradición de muy diversas maneras. Como por ejemplo, el idioma paterno de los inmigrantes. Eric Evans, entre Belling, Chubut, nos cuenta su particular experiencia. Yo soy nieto de Brehan Evans. Quedamos huérfanos yo tenía 3 años. Hasta ese entonces hablaba bien el galés. Después, a los pocos años, mamá se casó con un portugués. Y así, mamá tenía que hablar el castellano, entonces nosotros ya el galés no lo practicamos, así que nos fuimos olvidando prácticamente mucho del idioma, ¿no es cierto? Hasta que después pasaron los años, hice el servicio militar, volví y fui hasta el abuelo, Brehan Evans. Tenía 22 años, casi 23. Y de ahí volví a empezar a hablar el idioma. Hasta ahora, por lo menos, gracias a Dios, no lo olvido. Y aunque muchos piensen lo contrario, el matrimonio sigue siendo una de las tradiciones que más religiosamente se cumplen en el interior. En la Basílica de Itatí, en Corrientes, Irene Villalba relata su empeño en casar a sus propios padres. Porque por el casamiento de mis padres, que insistí tanto que se hiciera, porque me parece una cosa que lo tenían que hacer, un orgullo para los hijos, para ellos mismos, para mi mamá. Y no sé, por un montón de cosas más. Las tinajas, la alfarería, están presentes en toda demostración autóctona. Víctor Cristofani, salteño, es el más renombrado cultor de este arte, que consiste en arrancarle formas ancestrales a la tierra. Así nos cuenta su empeño en transmitir su experiencia a sus discípulos. Yo le estoy enseñando a ellos para que el día de mañana ellos puedan seguir continuando las tinajas, ¿no? Así como muchos muchachos salieron trabajando aquí también, ellos también. Para que el día de mañana esto no se deje de hacer, ¿no? Porque esto es una artesanía que prácticamente dejaron de hacerla hace 150 años atrás. Por mi razón, que continúe, que no se deje. Así como mi padre rescató esto, considero de que esto no se debe dejar de hacer.
Pero no se puede hablar de tradiciones sin mencionar al pueblo mapuche, que mantuvo las suyas intactas a pesar de las persecuciones, la marginación y el progreso. Luego de un quillatún, rogativa a su Dios, el cacique José Mellao y su madre, esta en idioma mapuche, así nos hablaron del tema. Nosotros estamos haciendo esta rogativa en un bien para todos nosotros, para que tengamos una unión, porque esta fiesta que hacemos se hace una vez al año, ¿vio? Nosotros estamos pidiendo a nuestro Dios, que hay un solo Dios verdadero, creo, y para que haya pasto, agua, porque nosotros estamos trabajando con los animalitos. Nosotros no tenemos otro medio de juntar con dinero. Nosotros no vamos a decir, bueno, tal día llega la fecha de cobrar el sueldo que tenemos, si no vendemos animalitos no tenemos nada. Por eso también quisiéramos que le dieran un apoyo acá a la agrupación indígena Mellao y Morales, porque no tenemos, o sea, como le digo, no tenemos suficiente. Muchas veces quisiéramos comprar una cosa, pero no podemos porque con los animalitos. Muchas veces no tenemos comprador, no hay comprador que puede comprar por lotecito. Y sin embargo vendemos 3, 4 animalitos y ni sabemos cómo gastamos el dinero. Eso es lo que pasa, señor. Eso es lo que le quise decir a la gente, que en el día de mañana, bueno, año que viene, si estamos bien todo, podemos tener nuevamente la fiesta que tenemos ahora. Nosotros quisiéramos que por lo menos le hagan una vivienda bien, en condición. Porque mucha gente se están yendo, las personas nuevas se están yendo al pueblo, porque en el pueblo ya hay vivienda buena, mucha gente se han ido y tiene su vivienda, y nosotros en el campo, nosotros no vamos a decir que tenemos una vivienda como que hay en el pueblo. Muchas veces no conseguimos ni querosén para alumbrar acá en el campo, señor. Mai, tu vas a enchinar allí por pintar, y que se muere y chamo, te hay que me leam, como chavo te pata y que me leam, te hay por peñen, como dongo meu. Vei muta ve me aquí, tu vas a ni peñen, tu vas a para mitad dongo, avisa pelo, tu vas a ni peñen. Hoy son chelita ni peñen. Vei muta ve me aquí tata. Klati pandongi chitani, lamam tani pobre batayem. Ele puitani peñen, ele yutan chao. Comendo como estamos, le hago tan peñen, le tan nechen. Te quiso decir, bueno, que estamos haciendo el villatón que para estar un bien, para todo. Y dice que ha fallecido mi papá hace 3 años que ha fallecido, y yo sigo ese ejemplo que no podemos terminar ese idioma que tenemos. Porque no podemos tener, porque en realidad muchas partes uno le dicen que nosotros no podemos tener, no podemos olvidar esa costumbre anterior que han tenido al abuelo, bisabuelo anteriormente. Anteriormente ha habido mucha gente que sabía hablar en mapuche, ahora se está olvidando. ¿Por qué también? Porque los niños, bueno, muchas veces le dan vergüenza hablar, pero eso no podía ser, porque en realidad nosotros creo que hemos nacido y criado en esta tierra, abuelo, bisabuelo, ha nacido en esta tierra, y ¿por qué vamos a olvidar el idioma? Por eso nosotros seguimos esta fiesta rogativa, señor. El futuro está presente a lo largo y a lo ancho del país a través de muchas manifestaciones. Se lo palpa, se lo intuye. Está en los grandes proyectos, en los hombres sacrificados que siguen adelante pese a todo, en la pala y el pico que van trabajando la tierra virgen volviéndola fértil, útil. Pero fundamentalmente el futuro está en los niños, en los jóvenes y en sus maestros. Los jóvenes porque están aceptando el desafío de llevar adelante esta empresa llamada Argentina. Y en las maestras y maestros, porque demuestran que con amor todo se puede. Empezamos este capítulo con una escuela de frontera en Huarenchenque, Neuquén, y con un niño mapuche, Héctor Quirós, quien no solo se ocupa del futuro de su raza, sino
del de toda la comunidad. Bueno, acá la gente de este pueblo no es muy rica ni muy pobre, es humilde, también tiene animales, son crianceros, algunos trabajan en estancias y también son empleados de gobierno, algunos trabajan en la empresa y así hacen adelanto para este pueblo. Ese ejemplo de los niños se ve también en Federación, donde los pequeños están plantando cada uno un árbol con un objetivo simple: que el pueblo nuevo, con los años, recupere la sombra, el verde que tenía el viejo. Estoy cuidando el árbol mío porque la municipalidad, primero la señora nos dijo que teníamos que venir a plantar unos árboles y hace poco que plantamos ahí y yo vivo muy cerca, entonces no todos los días, pero 2 veces por semana vengo a cuidar mi árbol. Y siempre vengo con mi amiga, pero a veces cuando no puede no vengo con mi amiga. Yo del otro pueblo así he extrañado las plazas cuando íbamos a jugar y todo. Ahora, 3 jóvenes de Las Toscas, un pueblo del norte santafesino, nos dan su punto de vista sobre el futuro. Sus ganas de quedarse en el pueblo natal. Sus ganas de volcar allí lo que aprendieron en otro lado. Soy un hombre nacido acá en este pueblo, en Las Toscas, criado, estudié acá en el colegio secundario, y de aquí partí hacia Córdoba en busca de una meta, que fue llegar a graduarme de médico para volver a mi pueblo, en el cual yo durante mi estadía acá, antes de partir hacia la universidad, comprobé que había un cierto olvido en el sistema de salud, un cierto olvido de parte de las autoridades, tanto nacionales como provinciales, el cual a Las Toscas siempre se lo tuvo un poco relegado, ya que, como se sabe, es un pueblo que está muy al norte de Santa Fe y muy al sur de la provincia del Chaco. Entonces el gobierno provincial se encuentra en una disyuntiva que no sabe cómo encarar el asunto. El médico Leonardo Benítez comparte sus cuitas con Mario Cremona, agricultor. Yo soy un agricultor ganadero, sigo una tradición de mis padres. En esta zona los problemas de agricultura son un poco difíciles, por la situación económica que vive el país, el pago de los productos, de la caña de azúcar, el asunto de ganadería también. Hay un poco de problemas, estamos muy al norte de la provincia de Santa Fe, hay más problemas para vender acá en el norte que más al sur. Hay menos frigoríficos. El frigorífico tiene problemas económicos en este momento. No sabemos si es que se va a cerrar o va a seguir trabajando. Y si se llega a cerrar ese frigorífico, para nosotros sería más problema todavía, porque tendríamos menos medio de venta. Tendríamos que vender a otro lado, más al sur, la hacienda. Otro testimonio termina perfilando la opinión de los jóvenes de Las Toscas. Escuchemos ahora al estudiante Eduardo Richter. Yo estoy estudiando arquitectura y me encuentro en momentos cuando regreso a mi pueblo con un montón de dificultades, con un montón de problemas, que tendría ganas de estar acá y en lo posible solucionarlas. No creo que en sus posibilidades a todas, pero medianamente las quisiera solucionar. ¿Qué perspectiva tengo de este pueblo? ¿O cuál es mi esperanza? Y sería estar recibido y volver. Ahora yo me pregunto lo siguiente: ¿qué posibilidades me da este pueblo para, cuando yo vuelva,
forjar un poco mi futuro o el futuro que me queda. Y la voz de las maestras es la de un grupo que se encuentra haciendo su abnegada labor en Jujuy, en un paraje denominado La Intermedia, donde las carencias abundan. Esos niños, si es que tendrán un futuro, será gracias a ellas. Escuchemos su testimonio, que esconde una profunda decisión de luchar contra el analfabetismo. Nosotros vivimos en la región de la Puna, de la provincia de Jujuy. Estamos aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad de La Quiaca, que es una ciudad fronteriza con el país hermano de Bolivia. El pueblo donde vivimos se llama La Intermedia. El lugar donde está ubicado se llama Punta de Agua y pertenece al departamento de Yac. Nuestra escuela está a la orilla de la ruta número 9, que hace recorrido, es la ruta nacional que va de La Quiaca a Jujuy y al resto del país. Esta escuela tiene 75 alumnos aproximadamente. Hay varios alumnos que son golondrinas, es decir, que se inscriben, pero que luego sus estudios van a terminar a las escuelas de la Zafra. Luego regresan para completar sus estudios más o menos en el mes de octubre, en las mismas escuelas de donde egresaron. La geografía y sus sombras. La defensa de las tradiciones. Las mujeres, heroínas cotidianas. Y las distintas maneras de ver el futuro. Estos fueron otros aportes para intentar aproximarnos a eso que se llama identidad nacional. Qué ejemplos, qué gente que tenemos. Con un pueblo así, estamos seguros que el futuro será nuestro y de todos. Los esperamos la semana que viene con más protagonistas de Historias de la Argentina Secreta. Hasta entonces.